Hola amigos televidentes de la provincia de La Suay a través de Telecuenca. Queremos invitarles a participar del siguiente diálogo con la asambleísta Gina Godoy. Ella es la vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional del Ecuador. Un tema de mucho interés, la vigencia del nuevo Código Integral Penal. Bienvenidos. Señor asambleísta, muchas gracias por esta entrevista. Comenzar preguntándole por un tema que realmente ha sido revolucionado en lo que tiene que ver a la ciencia penal, al Código Penal nuevo, y es el manejo de las flagrancias, de los delitos que son cometidos por aquellas personas que han sido vistas o captadas o capturadas infraganti. ¿Hay limitaciones para este tipo de conductas? ¿Quién puede intervenir cuando prevé o vea algún tipo de este tipo de delitos? ¿Y cuáles son las limitantes de delitos? Por favor. Gracias por la oportunidad. Un saludo a la audiencia. En los casos en los que se identifica una conducta sancionada penalmente y esta ocurre en flagrancia, o como diría mucha de nuestra gente, con las manos en la masa, es encontrado, primero, identificar quiénes pueden dar auxilio. Obviamente la autoridad más cercana, la que pueda responder a esa llamada de emergencia, pero eso no significa que la ciudadanía pueda dar una respuesta, pueda acompañar e inclusive pueda tomar a la persona que está teniendo esa conducta violenta o intentando agredir a otra, pueda cualquier otra persona civil, justamente haciendo uso de la fuerza, retenerla. Pero retenerla no para privarla de la libertad, sino retenerla hasta que venga un agente del orden, una autoridad y la entregue, o la persona que la retiene se traslade hasta la unidad policial más cercana y pueda referir por qué causa tomó detenida a esta persona. Eso lo consagra, está dentro del COVID para justamente garantizar que no solamente los uniformados o la autoridad judicial puede dar una respuesta, sino que la ciudadanía en general puede también ayudar a dar una respuesta de auxilio ante alguna situación de flagrancia o de emergencia. ¿Por qué hago la diferencia? ¿Por qué hago la diferencia? Porque la emergencia pudiera ser a partir también de un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Y no necesariamente usted está identificando quién es el infractor, pero la vida de la persona que usted observa está en peligro por las heridas que uno alcanza a observar, puede también decir, yo puedo ayudar y la pongo en mi carro y la traslado. No la estoy secuestrando, estoy prestando auxilio por la situación comunitario emergente. Un caso como, por ejemplo, una violación. Alguien entra a un recinto y observa que una persona es violada por otra. ¿Lo puede capturar? ¿Puede tener ese derecho de capturarlo, detenerlo, comunicar a la autoridad, y ese momento se activa el juicio, se activa el proceso? Es así de sencillo. ¿Cuánto tiempo duraría este proceso? Y este violador, ¿cuánto tiempo tendría para ya ser sancionado y que esté cumpliendo con la pena que prescribe? Primero señalar que sí, es flagrancia y por tanto cualquier persona puede detener el acto se siga cometiendo. Eso es lo primero. Lo segundo, el caso que usted cita es un caso de violencia sexual, en la que la integridad de una persona, identificada de acuerdo a la Constitución como un grupo de atención prioritaria y por tanto requiere de condiciones especiales, también el sistema de justicia no va a ser procesado vía flagrancia. Lo que sí se va a hacer vía flagrancia es formalizar y dictar una medida cautelar, porque la infracción cometida es grave y el juez de flagrancia lo que puede decir es: hay indicios del cometimiento de esta infracción y ordeno que esté detenido. Mientras, por ejemplo, ordena la pericia médica legista para que haya el examen de las partes íntimas de la víctima, recoger muestras de fluidos si las hubiere. ¿Y por qué solamente puede hacer eso el juez de flagrancia en esto? Porque las condiciones de la víctima hace que entren en el procedimiento las reglas anotadas
para que el sistema judicial no revictimice a la víctima. Así lo dispone el artículo 81 del texto constitucional y hay condiciones particulares, inclusive para hacer ese examen médico. Si la víctima dice, yo no quiero una médica, no quiero un médico hombre que me chequee, quiero una médica mujer, tiene derecho a decirlo y el Estado de proveerlo. Este sistema que usted ha mencionado, este aparataje donde habla usted de exámenes, de no revictimizar a la persona agredida, requiere de un sistema de funcionamiento que debe estar instalado en todo el país, porque si ocurre en Imbabura o ocurre en Sozoranga, tiene que haber un sistema judicial cercano que le brinde ese servicio. ¿Está listo ya el país para esto? Desgraciadamente, ocurren en aquellos lugares más recónditos, a veces en la mitad del campo, en la mitad casi que de la nada, y allí recordaremos el caso de Jessica, la joven mutilada a sus brazos, que fue en el área rural, y ella tuvo que salir hasta la casa de salud para que las heridas no siga habiendo un sangrado que pudiera provocarle la muerte. La Administración de Justicia ubica los territorios en los que hay no solamente mayor concentración, sino también el acceso se facilite para poder brindar justamente una respuesta en la medida que las personas llegan. Siempre tendremos una constante y es el tema de la distancia. ¿Qué tan cerca puede estar esa unidad judicial para poder receptar mi demanda? Que eso no se convierta en un obstáculo, porque probablemente no tendré cerca al juez, pero puedo tener cerca una unidad de policía comunitaria. Que haga un parte. Que ayude, que guíe, que acompañe, que oriente. Y de esa forma probablemente para la víctima o para los usuarios del sistema judicial encontrará dificultades y barreras en esta primera fase, porque no conoce, porque no está familiarizado con un trámite judicial. Siempre las personas cuando escuchan Administración de Justicia más bien dicen yo no quiero nada en ese lado porque le teme a lo desconocido, pero la idea sería alentar a la ciudadanía a demandar para que el resultado sea no solamente la sanción a quien cometió la infracción, sino la reparación a esos derechos vulnerados. La judicatura debe saber de estas limitaciones. Me imagino que ustedes le han solicitado que incorpore la mayor cantidad de sistemas judiciales en el país. Me imagino que es un trabajo que va de la mano con el nuevo código. Sí, y en esa línea el Consejo de la Judicatura está justamente a partir de circunscripciones o de sectores, está sectorizando la respuesta o la implementación de unidades judiciales para que en Guayaquil, en el sector sur, hay una unidad judicial, igual en el sector norte. Y en el centro de la ciudad, si bien está la Corte Provincial, algo que habíamos dicho en el diálogo, justamente es antes las comisarías de violencia, para atender casos de violencia contra la mujer, estaban en pleno centro, en plena gobernación. Si una víctima vive en plena avenida 9 de octubre, va a ponerse a pensar, ¿voy al norte o voy al sur? Ambos lados les quedan bastante distantes. Y la sugerencia fue que en el Palacio, que está en pleno centro, se implemente un juzgado especializado para que haya una respuesta. Entonces, en esas condiciones, Guayaquil permite, más o menos, de tener antes un solo lugar al que todo el mundo tenía que llegar, que era el centro de la ciudad, ahora tiene dos unidades, tanto al norte como al sur, y la Corte Provincial en el centro, con la posibilidad de que las víctimas puedan allí denunciar porque está implementado un juzgado especializado para atención en violencia contra las mujeres. El tema de la violencia contra las mujeres, la familia, es una nueva figura que se ha creado en este código. Tenemos 2 minutos. Es también parte de los delitos que requieren de un proceso rapidísimo, como dicen los abogados, sumarísimo, para juzgar. ¿Está previsto esto también? Usted me explicaba que había alguna duda al respecto, ¿lo podemos aclarar? Sí, por supuesto, y gracias. Para la contravención la ruta está aparentemente clara, porque es algo que ya vino implementándose y dando atención desde antes de la puesta en vigencia del COIP. Para delitos, que es una figura nueva, antes no existía como tipo penal el delito de violencia contra la mujer, hay una nueva propuesta, por tanto, un nuevo tipo penal y hay reglas para ese procedimiento. El conocerlas y el buscar una respuesta en el menor tiempo posible siempre dependerá de las condiciones de la víctima. ¿Cuán dispuesta está la víctima para poder aportar con su testimonio, con información, con pericia si fuere necesario? Marcará el tiempo para que la Administración de Justicia
pueda resolver. Pero las medidas de protección pueden ser dictadas, de hecho, a partir de la petición que el fiscal haga al juez, y la idea es que los jueces puedan dictarlas a la brevedad posible. Miren ustedes que apenas hemos abordado el tema de la flagrancia en estos 10 minutos que hemos hablado con la asambleísta Gina Godoy. El código es extenso, tenemos que dedicarle un poco más de tiempo para entenderlo, conocerlo, ponerlo en práctica en caso de ser necesario y, ¿por qué no?, tener de cerca la información necesaria sobre las judicaturas y los servicios que nos puede brindar este nuevo sistema. Asambleísta, muchas gracias. A usted, un abrazo. Hasta pronto.